Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal de YouTube Capacitarte es clave. Hoy te propongo trabajar sobre el trabajo en equipo. Te habrá pasado que cuando trabajas en equipo siempre te agarrás la cabeza por determinadas cosas. Por ejemplo, que el día de la entrega alguno no haya venido del grupo y el grupo diga fulano no lo trajo, así que no lo podemos entregar hoy. Y la pregunta es, ¿vos qué hiciste para poder trabajar con los chicos? ¿Qué es un trabajo en grupo? Por eso hoy se habla del aprendizaje cooperativo. Por eso hoy vamos a trabajar con cómo organizar trabajos cooperativos en el aula. El solo hecho de reunir a los chicos en pequeños grupos no quiere decir que vamos a trabajar grupalmente, que vamos a hacer trabajos cooperativos. Pues ese es el objetivo y quiero que te grabes este nombre, trabajo cooperativo. De esta forma vamos a poder empoderar a los chicos con herramientas para que puedan trabajar y potenciarse mutuamente. Cuando hablamos de este tipo de trabajo aparecen estas palabras claves, ¿no? El equipo, el grupo, el staff, el conjunto, los integrantes. Bueno, todo esto es lo que yo tengo que lograr. Tengo que poder lograr que trabajen en equipo, que en verdad sea un trabajo en grupo y no que sea un grupo el trabajo, que cada uno de los que conforman, de los integrantes que conforman ese staff, se dediquen a una cosa y así puedan trabajar en conjunto, porque siempre pasa que el trabajo grupal recae en algunos. Seguramente en tu experiencia escolar recordarás cuando a veces determinados compañeros de tu grupo no aportaban nada y después terminaban todos teniendo la misma nota. Bueno, entonces lo que te voy a proponer es que tengamos un enfoque diferente con respecto a lo que es el trabajo en grupo, por eso lo vamos a llamar trabajo cooperativo. La palabra cooperativo te va a llevar a repensar tus actividades, si en verdad son cooperativas, o sea, si todos aportan algo. Y acá tenemos una frase como para abrir el juego, abrir el pensamiento, dice, nadie puede silbar una sinfonía, se necesita una orquesta completa para tocarla. ¿Sí? Pensemos en la clase, en el aprendizaje, como esa sinfonía. Uno solo no puede eh, dar ese contenido, explayarse en ese contenido. Esa sinfonía va a tener sentido cuando todos los elementos de la orquesta toquen en conjunto. Entonces te invito a que hagamos un recorrido de cuáles son las cosas que se necesitan tener en cuenta para que podamos tener un trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo es para todas las áreas curriculares, o sea, lo podés trasladar a las ciencias sociales, a naturales, a prácticas de lenguaje, a matemática, a inglés, educación física y tantas otras. Vamos por la primer clave o el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta. Eh, Esto que es tan simple y que muchas veces, como escolarizamos todo lo que hacemos en el aula o en la escuela, no le tomamos consideración. Si un trabajo no necesita de otro, no es un trabajo en equipo. Si yo ese trabajo que le doy a mis alumnos, los chicos lo pueden realizar solo, no hay un trabajo cooperativo, no hay un trabajo en equipo. ¿Está? Entonces, primera cosa, si un trabajo no necesita de otro, no hay un trabajo en equipo, no hay un trabajo cooperativo. Ahora bien, uno de los desarrolladores del aprendizaje cooperativo es John Dewey. Fíjate en qué época nació. O sea que, como todas las cosas en la escuela, tardan en llegar y en hacerse eco en la escuela, ¿no? Fíjate que este pedagogo falleció en 1952 y sus ideas recién ahora están siendo incorporadas en los diseños curriculares del mundo. ¿Está? Si bien se habla, si vemos y hacemos una estadística de lo que sucede en las escuelas, vamos a encontrarnos que el trabajo cooperativo no se aprovecha el 100%. ¿Por qué? Porque tiene como un fundamento a tener en cuenta. Ya te dije, con solo el hecho de tener la palabra cooperativo, ya te da un montón de pistas de qué estás haciendo vos en el aula. El aprendizaje cooperativo, la teoría de John Dewey nos dice que es una experiencia doble, una experiencia por un lado social
o sea, de vínculos con los otros, y por el otro lado es académica. Y fíjate que muchas veces la experiencia de los trabajos grupales se alejan de, primero, que cada uno de esos integrantes que forman una pequeña sociedad aprendan algo a vincularse socialmente. Y después la experiencia académica queda para muy pocos, o sea, el aprendizaje queda para muy pocos, porque el que no se involucró no pudo, digamos, hacer el aprendizaje de lo que tenía que aprender. Y esto me habla de que los alumnos van a tener unos roles y los docentes otro rol, ¿sí? Eh, el compromiso y, digamos, el acento, como toda la pedagogía constructivista, está puesta en el alumno y el docente se transforma entonces en una herramienta. En esta experiencia de aprendizaje cooperativo se aprende haciendo, ¿sí? Y fíjense que se aprende haciendo con y junto al otro. Y fíjate qué palabra se forma. Conjunto. Me encanta mucho como profesor de lengua trabajar con las palabras. Y fíjate que quedó conjunto, o sea que sea un grupo, sea una pequeña sociedad la que logre con este aprendizaje aprender cuestiones que tienen que ver con lo social o lo vincular y con los contenidos, o sea, con lo académico. Y justamente, como estábamos diciendo recién, el docente se transforma en una herramienta para estos dos aspectos. Por un lado, para la enseñanza y aprendizaje del área que lleva a cargo, y por el otro, para la conducción del grupo. Por eso es súper importante, como muchas veces hablamos en nuestra página y en los videos, el trabajo institucional, donde todos los docentes se pongan al servicio de esta metodología, porque la idea cuál es que la trayectoria escolar de cada año, ya sea en el nivel inicial, en el nivel primario o en el nivel secundario, los chicos aprendan a trabajar cooperativamente. Entonces, el registro y la trayectoria que guarde el docente durante un año escolar va a ser muy importante para el crecimiento individual y grupal del aprendizaje social y académico. Entonces el docente se corre de su lugar de dador del aprendizaje, del conocimiento, y es una herramienta para que los chicos aprendan. Eh, un aspecto súper importante que tiene el aprendizaje cooperativo es que desarrolla habilidades o capacidades o modos de conocer que son palabras claves de los diseños curriculares actuales en la Argentina y en el mundo. O sea que el aprendizaje cooperativo, digamos, desarrolla habilidades, como pueden ser, por ejemplo, el apoyo, la colaboración, la ayuda, la escucha, la resolución de problemas y la comunicación. Y si nos ponemos a pensar, muchas de estas palabras se relacionan con el diseño curricular, con la currícula que yo tengo para dar, escuchar, resolver problemas, comunicar, ¿no? Que sería lo académico, lo vinculado con lo académico de mi materia. Y el apoyo, la colaboración y la ayuda tiene que ver con lo social, que son los dos aspectos que conllevan un aprendizaje cooperativo, ¿sí? Lo social y lo académico. Otra clave importante es poner énfasis en el proceso de construcción de los conocimientos y no en el resultado. Poner énfasis en el proceso de construcción de conocimientos y no en el resultado. Cuando pongo a trabajar a los chicos en aprendizaje cooperativo, tengo que entender que los chicos van a hacer una construcción como grupo de trabajo. Entonces, yo necesito tener planificada mis actividades, más allá de mis contenidos, del contenido de mi materia, tengo que tener planificado ese proceso por el que van a pasar los chicos este año para aprender a trabajar cooperativamente. Por eso vuelvo a recalcar esto que te dije hace un rato, la idea que esto sea algo institucional, o sea, que sea una propuesta que se dé en todo el nivel, ya sea primario, inicial o secundario. Y otro aspecto importante que está resaltado es el tema de no poner el énfasis en el resultado, sino justamente en el pasito a pasito que va haciendo el grupo para poder aprender, por un lado, a trabajar cooperativamente y por el otro, aprender académicamente. El aprendizaje cooperativo tiene componentes que son esenciales,
¿sí? Que son inherentes a la propuesta. Primero, interdependencia positiva, ¿sí? Eh, Vieron que cuando armamos grupos muchas veces hay algunos que están más apagados y que hay otros que digamos que sobresalen. Bueno, la idea, eso sería como la dependencia. A mí que me cuesta matemática, tengo a mi compañero que en este trabajo grupal, digamos, me va a aportar, pero lo que sucede con los chicos es que más que aportar, le van a resolver el problema. Entonces, acá hablamos de interdependencia, o sea que todos podamos a tener un feedback con respecto a esta dependencia. Por eso va a ser positiva. Dependemos de todos los miembros del equipo para lograr los objetivos. ¿Sí? En general, en el trabajo en grupo que yo tuve como experiencia como alumno, en los diferentes niveles en los que estudié, en realidad había algunos que tenían la habilidad y que eran los que lo resolvían y otros participábamos pasivamente y a veces yo estaba como activado por determinada habilidad que tenía y había otros que no hacían nada porque no se les podía activar, porque en realidad lo que se había propuesto no tenía que ver con activar esas habilidades que hablamos hace un rato. Por otro lado está el tema de la interacción cara a cara, porque trabajamos todos juntos, ¿sí? Aparece la responsabilidad personal, por un lado, personal individual, para alcanzar los objetivos del grupo. O sea, esto también tenés que tenerlo en cuenta cuando vas a evaluar. O sea, del trabajo grupal, esta persona, este alumno, cómo, cómo actuó en cuanto a individuo de este grupo. Y la idea es fortalecer la valoración de los logros que hay personales y también, obviamente, los grupales y el uso frecuente de habilidades interpersonales y de grupos pequeños. Entonces, estos son los componentes que hacen que el trabajo cooperativo sea muy rico e interesante de poner en el aula. Desarrollando un poquito eso, tenemos aspectos que hoy se están hablando mucho, por ejemplo, desde el lado de el aula heterogénea, donde tenemos variedades de estilos de aprendizaje en los alumnos, que son importantes descubrirlos. Te invito a que veas otros videos de nuestro canal de YouTube donde hablamos de los aprendizajes, eh, de las habilidades que tienen los diferentes chicos, de los diferentes estilos, perdón, de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en un grupo se va a hacer carne esa heterogeneidad. Muchas veces los docentes decimos, bueno, ¿cómo hago para trabajar la heterogeneidad? Porque son un montón. Bueno, justamente si trabajamos en grupos cooperativos, la heterogeneidad va a tener, digamos, como un receptáculo más pequeño que no es el todo, sino que es el grupo A, el grupo Los Delfines, como se llamen, se hagan autollamar, y ahí voy a poder ir conociendo la heterogeneidad de esos chicos para determinadas cosas y me va a permitir ir ajustando la variedad en el aula, ¿sí? La clave o la importancia de usar diferentes técnicas. ¿Se acuerdan que en el profesorado vimos un montón de técnicas grupales? Bueno, la idea es desempolvarlas y seleccionar un par de estas técnicas para poder ponerlas en funcionamiento para activar la trayectoria de los grupos con respecto a este aprendizaje. El aula cooperativa o el trabajo cooperativo lo que me desarrolla es destrezas que quizás no tenga o no me anime a hacer, pero que en la neurona espejo, o sea, en el espejo del otro, yo las pueda activar. Entonces, que poder ver las estrategias o las destrezas que usa otro compañero para resolver determinada situación, a mí me va a dar un backup para poder animarme a hacerlo. Entonces, destrezas es el tercer punto. Y mencioné, porque se conecta, el tema de la neurona espejo. Esto tiene que ver con los principios de la neurociencia. Sabemos que las neuronas espejo lo que hacen es ayudar a obtener aquellos alumnos que no lo tienen, o aquellas personas, porque la neurona espejo se da en todos lados, no se da solamente en el aula, sino en la vida, en una oficina, en un trabajo de oficina. Siempre que haya un trabajo grupal, las neuronas espejos van a tender a activarse y me van a poder dar
reflejos de cómo puedo resolver o actuar ante determinada cosa. Entonces, esto es importantísimo. Por un lado, eh, todos se conectan, porque la aula heterogénea me dice que cada uno tiene diferentes estilos de aprendizaje. Esos estilos de aprendizaje se relacionan con la neurona, y la neurona espejo es la que genera poder visualizarlo desde la otra persona, esa habilidad. Y se van a activar destrezas. Fíjate que hay tres aspectos que tienen que ver con el docente. Aula heterogénea, el responsable es el docente. El desarrollo de destrezas es responsabilidad del docente. Activar neuronas espejos es responsabilidad del docente. Y el uso de las técnicas que van a provocar estas destrezas y que yo pueda ver son responsabilidad del docente. Entonces acá aparece el verdadero rol que tenemos, y no, fíjate que no tiene que ver con la materia que dicto, con los contenidos que dicto. ¿Sí? Bien, y acá vamos a cuento algo que está muy hablado, pero como está muy hablado, está como, ¿cómo te puedo decir? Eh, bueno, se activa una cosa que tenemos los docentes de ya lo sé, ya lo hice, que tiene que ver con la escuela tradicional y la escuela moderna, ¿no? En la escuela tradicional, el docente es el activo, los alumnos son los pasivos, pues son los que reciben lo que da el docente. Eh, Se espera que haya alumnos independientes en cuanto a que lo hagan solo, no porque yo, desde mi actividad docente, promueva la independencia, sino que el alumno no le queda otra que resolverlo. Y aquel que no lo puede resolver es expulsado, no del sistema, pero sí repite y ese tipo de cosas. Y hay tips de lo que es una buena clase, o sea, la clase silenciosa, donde cada uno está con su material y sus cosas, y el tema de estar uno atrás del otro para que se preste atención justamente a ese docente que es el que imparte. En cambio, en la escuela moderna y en lo que tiene que ver con el aprendizaje cooperativo, los activos son los alumnos. El docente solamente es una mera herramienta, por un lado, para trabajar las habilidades grupales, que por ende también van a ser individuales, y por otro lado, los contenidos. Los alumnos son interdependientes, ¿sí? O sea que se conectan entre ellos. Se activa la responsabilidad, porque los chicos asumen una responsabilidad, por un lado individual y por otro lado grupal, en una cosa que después vamos a ver que son los roles que se le va a dar a cada uno de los chicos en el trabajo grupal. Y aparecen también tips de lo que es una buena clase, que tiene que ver con que va a haber intercambio, por lo tanto va a haber ruido, va a haber lío, va a haber movimiento, ¿sí? Van a compartir los materiales, no es individualista, o sea, cada uno va a aportar y va a colaborar con el otro. Entonces, fíjense lo rico que es poder trabajar de esta forma y todas las cosas que se activan, ¿no? Además. Bien, para ir enmarcando el trabajo cooperativo y sus posibilidades, lo que me dice es lo siguiente. Por un lado, el trabajo cooperativo promueve el aprendizaje del alumno y el rendimiento académico. Promueve el aprendizaje del alumno y el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque el alumno es el que va a hacer. Entonces, eh, el aprendizaje no va a ser por repetición, sino que va a ser por vivencia. Y va a mejorar el rendimiento académico porque al enriquecerse con los demás va a empezar a tomar otras habilidades o a desarrollar habilidades que por ahí están dormidas. Por otro lado, aumenta la memoria del alumno porque, digamos, el meterse, el poner todo su cuerpo en este trabajo cooperativo, le va a disparar recuerdos de, ¿te acordás que habíamos dicho? ¿Te acordás que decidimos por qué hacer esta cosa? ¿Porque tal, tal? Bueno, se va a activar mucho la memoria y va a recordar el paso a paso de la construcción. ¿Sí? Aumenta la satisfacción del alumno en su experiencia de aprendizaje, porque bueno, trabajar con otros es buenísimo. Y muchas veces nos encontramos con chicos que no creen a eso, porque no han tenido la experiencia, porque no se han podido integrar. Entonces,
Fíjate que estamos explotando al máximo las posibilidades del aula. Por otro lado, promueve el desarrollo de habilidades orales, porque constantemente van a estar intercambiando entre ellos. Y cuando cierran una propuesta, otra vez se va a activar la habilidad oral. Activa las habilidades sociales de los estudiantes, o sea, voy a desarrollar un montón de potencialidades para vincularme, súper importantes que van a trascender las cuatro paredes de la escuela, ¿sí? Entonces, fíjate cómo estamos enseñando para la vida y no para una materia. Promueve la autoestima del alumno, porque al asumir un rol, al asumir un logro, también los chicos empiezan a darse cuenta que son independientes, que digamos que pueden crear y que pueden hacer cosas fabulosas. ¿Y por qué? Porque tienen que ver con sus ideas y no la idea del adulto. Colabora en la formación de relaciones positivas. Imagínate que la trayectoria de un grupo que empiece desde primer grado o desde inicial a trabajar cooperativamente, conociendo a los otros, relacionándose. No van a suceder situaciones de bullying, no van a suceder situaciones de, bueno, a vos no te elijo para el juego. Es súper positivo, es mirar al otro, porque vieron que a veces cómo lo sentamos genera que, bueno, yo no me vincule con el que está atrás de todo, porque me siento adelante. Entonces, el poder trabajar en grupo, conocer a otros, va a generar que no haya grietas en el grupo y maximiza las potencialidades de los integrantes. O sea, cada alumno va con potencialidades y estas potencialidades en el grupo, ¿sí? Eh, genera que se activen las individuales y que crezcan. Ahora bien, ¿cómo se conforma un grupo cooperativo? Bueno, esa es otra clave importante, ¿sí? La cantidad de integrantes. Muchas veces lo que hacemos mal, una de las cosas que hacemos mal, aparte de la propuesta en sí como la ponemos cuando hacemos trabajos en equipo o en grupos, es que le asignamos una cantidad grande de integrantes, que en general a veces aparece el tema del 6. En realidad tienen que ser de 4 a 5 alumnos, ¿sí? Entre 4 y 5 alumnos. Debe ser un grupo pequeño, ¿por qué? Porque de esa forma yo en el transcurso de un año escolar, de un ciclo escolar, de un nivel escolar, voy a poder seguir la trayectoria de trabajo de ese grupo, de esos chicos que conforman ese grupo. Entonces, es importantísimo, ¿sí? Eh, que atendamos a la trayectoria de trabajo. Por eso la trayectoria debe estar planificada, lo que yo voy a hacer con estos grupos, y después comunicada al docente del año siguiente. Y en secundaria es importante poder también estos grupos que trabajen en todas las áreas curriculares. Entonces yo ahí me voy a poder comunicar con mi compañero y ver qué pasa y hacerlos crecer a ese grupo en todas las áreas curriculares. Imagínate trabajando cooperativamente, ¿sí? Y atendemos a la trayectoria de trabajo, otro aspecto de los diseños curriculares actuales. Después, el tema de la composición. Hablamos del aula heterogénea. El grupo cooperativo tiene que ser heterogéneo. Tiene que haber variedad en los estilos de aprendizaje. Te lo traduzco. Alguien que sea muy buen alumno, bueno, regular, que le esté complicado. La composición tiene que ser heterogénea, o sea, tiene que haber una variedad de alumnos. Y esto lo comentaba cuando estamos trabajando con los docentes. Imagínate el alumno que es estructurado y que, digamos, tiene todo ordenado, encontrarse con otro que no, va a tener que trabajar sobre su ego, va a tener que trabajar sobre la frustración. eh, Nada, se va a activar tanto el que es un muy buen alumno como el otro que no. Y entender en esta trayectoria que va a ser un aprendizaje para ambos, ¿sí? Poder ponerse en empatía en el lugar del otro, ¿sí? Y la otra clave para conformar grupos cooperativos, para que en verdad haya un trabajo cooperativo, un trabajo de verdad, de equipo y de grupo, son los roles.
Hay un montón, depende de la teoría, hay un montón de roles, pero bueno, me parece importantísimo poder simplificarte las cosas como para que vos esto ya lo puedas aplicar en tu aula. Entonces, nosotros reconocemos entre 4 y 5, ¿sí? Por un lado el líder, por otro lado el escriba relator, el utilero controlador del tiempo y el parlamentario. Podemos hacer una apertura del que es escriba y relator, como podemos hacer del utilero y el controlador del tiempo. ¿Sí? Si hicimos grupos más grandes, pero acordate que es entre 4 y 5, no más, para poder seguir la trayectoria del grupo de trabajo. ¿Qué hace el líder? Bueno, el líder es el encargado de cuidar que todos estén trabajando en el proyecto o actividad y que cada uno tenga su oportunidad de hablar y de cooperar. Imagínate al más vago de tu aula que en una de las actividades grupales o en una de las semanas o si lo trabajás cada 2 semanas, el cambiado de rol, que sea el líder. Imagínate el vago que sea el líder y que, digamos, el buen alumno se tenga que, digamos, bancar, eh, ser el escriba, el utilero o el parlamentario. Eso también le va a dar un backup a este vago para que se pueda, digamos, poner en coordenada y correrse de su zona de confort. Después tenemos el escriba y o relator, que es el que toma nota de lo producido para ser vista por todos los miembros. Es el que después va a hacer el reporte, que después puede ser que lo escribe y después le saque fotocopia o le saquen foto. Leo reporta las respuestas en el intercambio o lo hace con el docente, ¿sí? Por ahí una de las cosas que podemos hacer es en algún momento como parar la actividad y hacer que el relator venga y nos cuente un poco de cómo va el grupo o al pasearnos por los grupos hacer que el relator sea el que hable, ¿no? Y fíjate también en esto, ¿no? El que siempre anda bien es el que en general te explica. Y entonces está bueno desarrollar la habilidad de que te explique a aquel que le cuesta, ¿sí? Después está el utilero y el controlador del tiempo. Se encarga de que estén los materiales para trabajar, ¿sí? O sea que, por ejemplo, que cada uno que tenía que traer, no sé, el fibrón, el afiche o lo que sea, lo haya traído, ¿sí? Y controla el tiempo, porque esa es otra de las cosas que a los chicos les cuesta, es manejar los tiempos y para poder llegar al objetivo que tenían. Y por otro lado está el parlamentario, que se encarga de hacer respetar las normas y reglas dentro del equipo, ¿sí? Y fíjate acá, el parlamentario y el líder, por su función, pueden chocar, pero estamos en un trabajo democrático, ¿sí? Estamos en un trabajo democrático. Entonces, todas estas cosas van a hacer crecer a los chicos. Por eso el trabajo cooperativo es súper interesante en la riqueza que tiene y saber que por trayectoria va a ser un trabajo que nos va a llevar tiempo, ¿sí? Entonces, vuelvo a recalcarte la importancia de hacerlo institucional. Y si no tenés la suerte de poder hacerlo institucional, con que vos hayas hecho un trabajo en el año con esto, le estás abriendo las puertas a los chicos a otros aprendizajes que están fuera de la currícula. ¿Sí? Bien. Ahora, solo juntarse dijimos que no era trabajar en grupo. Y otra cosa importante es la propuesta de actividades que hagamos. Hay millones, y te dije que una de las cosas sea el uso de las técnicas grupales, ¿no? Usar técnicas grupales que seguramente en tu profesorado tendrás alguna, sacale el polvo y fíjate cuál puedes utilizar con los chicos para activar estas cosas del trabajo en grupo. Yo acá te voy a dar dos y están elegidas por una intencionalidad pedagógica porque muchas veces cuando trabajamos en grupo nos olvidamos de lo individual. Y si bien, como te dije, lo vamos a tener en cuenta porque es lo que vamos a evaluar, en el cumplimiento del rol está lo individual, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el contenido? ¿Sí? ¿Cómo puedo evaluar que el chico aprendió, asimiló lo que yo quise en mi intencionalidad pedagógica poner en el aula con esta actividad? Entonces, una de las actividades se llama pensar, reunir y compartir. ¿Sí?
Entonces, la actividad que yo le voy a proponer va a estar dividida en tres partes. Primero voy a tener que pensar yo solo, en forma individual, sobre determinada pregunta, sobre determinado concepto o interrogante. Después me voy a reunir, ¿sí? Con mi grupo, y después lo que voy a hacer es compartirlo a los demás, ¿sí? Entonces cada grupo cierra compartiendo, ¿sí? Lo que pensó. Fíjate que acá en la actividad vamos de lo individual a lo grupal, porque a veces en lo grupal tendemos a olvidar al individuo, ¿sí? Entonces, importantísimo esta punta que te estoy dando, que es el trabajo de lo individual a lo grupal, con la actividad pensar, reunir, compartir. Pensar, pienso solo, ¿sí? Pienso solo sobre lo que me haya propuesto el docente, tomo nota, ¿eh? Después me reúno con mi grupo y lo charlo con mi grupo. Ahí se hace otro contexto de aprendizaje y después lo tengo que exponer y compartir con toda la clase. Y el otro lado es ir de lo grupal a lo individual. Entonces, también proponer una propuesta donde primero trabaje todo el equipo, ¿sí? Después lo que hago es trabajar de a pares, ¿sí? Vas a decir, pero me dijiste que podían ser de 5. Bueno, esos 5, ese que sobra del par, lo pongo a trabajar con otro grupo, con otro de otro grupo, ¿sí? Entonces, trabajamos primero todo el equipo. Después trabajamos con los pares de a dos, ¿sí? Y después trabajamos solos. Resolvemos alguna cosa sola después de haber hecho ese recorrido de entre muchos, o sea, 4 o 5, de a dos y solo, ¿sí? Otra cosa que te quiero decir, el trabajo cooperativo no anula el trabajo individual, primero, o sea, no es todo trabajo cooperativo, tiene que haber propuestas de actividades individuales intercaladas, pueden ser actividades de a dos con los compañeros, que a veces los asientos son de a dos, puedo ser de a dos. Sí tengo que tener en claro que cuando activo el aprendizaje cooperativo es para trabajar esa trayectoria y hay una intencionalidad de, por un lado, enseñar habilidades sociales y por otro lado, enseñar lo académico, o sea, los contenidos. Otro aspecto importante es como el de toda planificación, el de toda propuesta, es la evaluación. Para que haya evaluación, por un lado tiene que haber feedback, o sea, el docente tiene que, digamos, intercambiar con los grupos lo que está sucediendo. Y por otro lado, tiene que haber metacognición, o sea, los chicos tienen que darse cuenta lo que están logrando o no con el trabajo grupal que les propusimos, ¿sí? Entonces, la evaluación tiene que tener estas dos partes siempre, feedback y metacognición. Acá te propongo como modelo, no es algo que tiene que ser así, pero es un ejemplo para que vos, tu cabeza, digamos, piense, una rúbrica, que sería un instrumento de evaluación que yo puedo llegar a usar en el aula y que está ahora como de moda. Y como a mí me gusta estar de moda, uso una rúbrica. Bien, y acá, con esto que te quiero mostrar, más allá del chiste, los dos aspectos, ¿sí? Lo que te dije, lo social y lo académico, la experiencia social y la experiencia académica, o sea, el aprendizaje cooperativo y el contenido curricular, ¿sí? A esos aspectos les voy a poner un concepto, ¿sí? El concepto, bueno, porque tenemos un tema con la nota y la evaluación va a ser motivo de otro video, el tema de la evaluación. Nuestro sistema nos tiende al número, ¿sí? A la calificación. La idea es poner conceptos, ¿sí? Y bueno, yo acá te pensé algunos conceptos que puede ser logrado, en camino a ser logrado y no logrado, ¿sí? O sea, ¿y cuánto es? Te van a preguntar los chicos. Bueno, olvídate. Hasta que salga, digamos, hasta que salga la nota de la cabeza de los chicos y de los papás y de nosotros también, la idea es la construcción, ¿no? La evaluación como construcción, como proceso y no, digamos, como un número. Entonces le pondríamos logrado, en camino a ser logrado y no logrado. Bien, ¿qué cosas para pensar del aprendizaje cooperativo? Por ejemplo, si ha cumplido su rol. Esto es para evaluar un grupo, por ejemplo. Si cumplió su rol, si colaboró, si aportó. Si colaborar es una cosa y aportar
es otra. Eh, el tema de cómo se organizaron, las habilidades interpersonales que se desarrollaron, que ahí me van a servir para hacer la continuidad de trabajo con otro compañero o en la trayectoria de este grupo, y el cumplimiento de la consigna, ¿sí? Por otro lado, tengo los contenidos curriculares, que yo acá pensé unos de lengua, como para darle un contexto. Entonces, bueno, la propuesta va a ser del trabajo cooperativo, es hacer una producción escrita sobre un determinado formato textual, un cuento, lo que sea. Entonces, yo lo que voy a evaluar es si usaron las características del formato textual que aprendimos, si usaron los recursos cohesivos que aprendimos, si usaron estrategias de escrituras aportadas por el plan lector, o sea, si se puede evidenciar en lo que escribieron referencias a las cosas que hemos leído en el aula, ¿sí? Y por último, e importantísimo, la creatividad, o sea, si el formato textual tiene como una constante, si ellos caen en esa constante con una forma original, ¿sí? Esta misma ficha o esta misma rúbrica podemos hacerla que se la creen los propios chicos, ¿sí? Y que ellos antes de cerrar el trabajo y de entregarlo o lo que sea, que ellos puedan hacerse una autoevaluación porque es importante que activen la metacognición. O sea, en este proceso que vivieron, qué cosas lograron y qué cosas no, y qué cosas están en vías de lograr, ¿sí? Vuelvo a decir, si volvés a rebobinar, el trabajo cooperativo es muy rico para aplicar. Espero, bueno, con todo lo que te preparé haya sido claro el traslado de la idea. Bien, y para cerrar, vamos a cerrar con una frase de un deportista, con Michael Jordan, digamos, el básquetbol es un deporte en equipo. Y Michael Jordan ha sido una estrella, ¿no? Como una individualidad en ese equipo y alguien que se ha destacado. Pero fíjate lo que dice justamente de esta idea del trabajo cooperativo. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. ¿Por qué? Porque al ver el talento en los diferentes partidos de cada uno, lo que hace que el equipo se fortalezca en esos talentos que van teniendo, en esos logros, incluso la neurona espejo, ¿no? De ver, bueno, qué pase hizo y yo lo voy a repetir en otro partido. Entonces el grupo ha crecido y lo que va a ser un grupo crecido gana campeonatos. Espero que esta idea haga que tus grupos de alumnos ganen muchos campeonatos de aprendizaje. Te agradezco que hayas estado hasta acá, te invito a que nos sigas, estamos en diferentes redes, en Facebook fundamentalmente, Capacitarte es clave, ahí cada semana tenemos un área curricular distinta, con propuestas, con cosas para la dirección, con cosas de las neurociencias, bueno, nuestro canal de YouTube, que es donde hoy estás escuchando esto. También estamos en Instagram, en Pinterest y en Twitter. Pero la base la tenemos en el Facebook y en el YouTube ahora como matriz para transmitir nuestras ideas y nuestras ganas de repensar la escuela de otra forma. Y como te digo siempre, nos seguimos mirando por YouTube y nos seguimos leyendo por Facebook. Muchas gracias. Espero que te haya servido. Me encantaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Me encantaría que me dejes algún comentario, alguna idea o alguna pregunta. Así yo puedo hacer también un feedback y poder darte más de lo que necesitas. Como te dije, nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo.